Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Dicen los más poéticos aficionados al mundo del fútbol que la vida se puede resumir en los 90 minutos que dura un partido. Lo que ya es más especial es que se pueda resumir en solo 5 minutos, pero justo eso es lo que le pasó a David Zurutuza el 29 de enero de 2012. Solo estuvo en el campo esos 5 minutos, pero no le pudieron pasar más cosas al realista en el partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga, la visita del Sporting al estadio de Anoeta. Para la Real era un partido importante. La primera vuelta no había sido especialmente brillante, y la goleada por 0-4 que logró el Atlético de Madrid en Anoeta en el arranque de la segunda mitad del campeonato obligaba al equipo de Philippe Montanier a lograr el triunfo frente al Sporting. Los gijoneses, penúltimos en la tabla, estaban a solo 4 puntos de la Real. El conjunto churiurdin ocupaba la 16ª posición, debido a que apenas había logrado 5 triunfos en esos 20 primeros partidos, y solo 2 de ellos habían tenido lugar en Anoeta. Zurutuza era ya un fijo de Montanier, formando el centro del campo junto a Aramburu, y en aquel partido frente al Sporting volvió a lucir su número 17 en la espalda desde el primer minuto de juego. Y era solo el minuto 2 cuando Zurutuza ya había empezado a dejar su sello en el encuentro. Griezmann puso un espléndido centro desde la banda izquierda, pasado, al segundo palo, y allí apareció el 17 desde segunda línea, enganchando una volea con la pierna derecha que cruzó el balón para que el guardameta visitante, Juan Pablo, no pudiera más que seguirlo con la mirada. 1-0. Antes de enchufar esa volea, Zurutuza era el jugador de campo más utilizado de esa temporada que aún no había conseguido marcar un gol, y lo celebró apuntando su dedo al cielo para dedicárselo a su aitá, que había fallecido el verano anterior. Iñaki, que así se llamaba, era de los que no se perdía un partido, y también de los que le decía a Zurutuza que si en algo podía mejorar era precisamente de cara a la meta rival. Por eso la dedicatoria tenía todavía más sentido. En ese momento era el 1-0 y un alivio para una Real que sí necesitaba los 3 puntos. Mucha más seguridad dio el 2-0, cuyo autor fue también Zurutuza. Y solo había pasado un minuto más, el tiempo que había tardado el equipo churiurdin en recuperar el balón desde el saque de centro, cuando Vela encaró a los defensas del Sporting de esa manera tan propia del mexicano que asustaba a cualquier rival. Como ninguno le metía el pie, Vela lanzó el balón en profundidad para la carrera de Zurutuza, que cruzó nuevamente el balón, casi al mismo sitio donde lo había puesto para hacer el 1-0, y convirtió así su segundo gol del partido, un partido que parecía de lo más encarrilado. La tarde de Zurutuza, en todo caso, cambió radicalmente, y lo hizo de manera inmediata. Apenas se había superado el 5º minuto de juego cuando De la Bella lanzó un balón bombeado desde la misma línea de la banda izquierda realista. El esférico cayó sobre la cabeza de Gregori. El defensa sportinguista, totalmente solo, lo despejó de una manera poco hábil, lanzando de nuevo el balón al aire, en una parábola altísima que ya se veía que iba a caer sobre la parcela en la que estaba un Zurutuza desmarcado. Gregori debió de pensar que el jugador realista no existía, ya que inició una carrera hacia el balón al que no podía llegar y se lanzó a por él de cabeza como si Zurutuza no estuviera allí. El choque fue tremendo, o mejor dicho, el cabezazo que Gregori le propinó a un Zurutuza que cayó desplomado en el suelo gritando de dolor y con la nariz ensangrentada. Gregori le había provocado una fractura abierta de los huesos propios de la nariz. Anoeta se quedó en ese tenso silencio que se instala cuando no se sabe la gravedad que puede tener el jugador dañado, y los médicos de la Real hicieron al banquillo señas tan inequívocas como inmediatas de que Zurutuza tendría que ser sustituido. González, un árbitro que podemos colocar sin miedo en la historia más negra de la Real, estaba a 10 metros escaso de la jugada, pero la entendió como algo fortuito y ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla al sportinguista. Gregori tampoco salió bien parado de la jugada, tuvo que recibir 7 puntos de sutura y tampoco pudo continuar en el partido, aunque aguantó sobre el césped de Anoeta hasta el minuto 13. Zuru, coreó Anoeta al completo cuando le sacaron en la camilla móvil, y al realista le quedaron fuerzas para levantar el brazo como agradecimiento cuando pasaba por el fondo sur de Anoeta. Markel, que había hecho un escaso calentamiento de emergencia, fue su sustituto en el campo. El partido acabó siendo una goleada, aunque con cierto sufrimiento, porque a la Real le dolió mucho en su juego perder a quien había sido su inesperado goleador de la tarde. De las Cuevas hizo el 2-1 nada más arrancar la segunda mitad, y el marcador estuvo así de apretado hasta que Elustondo hizo el 3-1 en el minuto 75. Aramburu hizo el cuarto en el 88, y en el 89 Griezmann cerró la victoria con el 5º tanto realista. A Zurutuza le operaron casi a continuación de la lesión, y se perdió casi un mes de competición. No volvió a jugar hasta el 26 de febrero, ante el Mallorca y de nuevo en Anoeta, en una nueva victoria de la Real, aunque entonces sin la misma participación estelar de su número 17. Cuando Zurutuza se retiró del fútbol, lo hizo habiendo anotado 22 goles en sus 302 partidos disputados. A ningún equipo le marcó más que al Sporting, al que le hizo 4.
Aquel partido fue el primero y el único en el que Zurutuza marcó 2 goles, y los tuvo que hacer en solo 6 minutos y teniendo que marcharse lesionado. Desde luego, no se pueden vivir tantas cosas en un campo de fútbol como las que le sucedieron al realista aquel día en tan corto espacio de tiempo.